El K-drama protagonizado por Suzy y Kim Woo-bin, El genio y los deseos, ha sido duramente criticado y calificado entre los peores del año en sitios como IMDb. El genio y los deseos se ha convertido en uno de los títulos más polémicos del año tras recibir críticas severas por parte del público. Aunque la serie generó gran expectativa antes de su estreno, las reacciones tras su lanzamiento fueron negativas, situándola entre los peores dramas coreanos de 2025. Según las calificaciones de los espectadores, desde antes de su emisión, la producción ya estaba envuelta en controversias por supuesta falta de respeto hacia temas religiosos, lo que aumentó la atención sobre el estreno. Una vez al aire, el descontento creció, ya que varios espectadores acusaron al drama de mostrar un trato ofensivo hacia el Islam, provocando una ola de indignación en redes sociales y foros en línea. Además de las críticas por su contenido, el trabajo actoral de Suzy y Kim Woo-bin se convirtió en tema de debate entre los internautas. Muchos señalaron falta de química entre los protagonistas y una interpretación poco convincente, mientras que otros cuestionaron la calidad general de la producción, describiéndola como barata o mal ejecutada. En sitios como IMDb, el drama ha obtenido una promedio de 6.0 de calificación con más 5.000 reseñas hasta el momento, lo que lo sitúa entre las puntuaciones más bajas registradas para un K-drama en 2025, con una gran cantidad de calificaciones de una estrella que superan ampliamente las reseñas positivas. Aunque El genio y los deseos logró posicionarse en los rankings de popularidad de Netflix, las opiniones del público parecen contradecir su rendimiento en la plataforma. Por otra parte, en el sitio My Drama List, dedicado exclusivamente a producciones asiáticas, ostenta una calificación promedio de 7.7 con más de 5.000 reseñas hasta esta fecha. Cuando El genio y los deseos fue anunciada por Netflix, muchos fans del K-drama se emocionaron al ver los nombres de Bae Suzy y Kim Woo-bin en los roles principales. La idea de mezclar fantasía, romance y un toque de reflexión moral parecía irresistible. Sin embargo, tras su estreno, la recepción no fue tan mágica como se esperaba. Críticas divididas, opiniones duras y hasta comparaciones con algunos de los dramas menos logrados del año. Hoy quiero analizar si este fracaso es justo, o si el público simplemente esperaba otra cosa. El argumento inicial es intrigante. Ha-young, una mujer que sufre un trastorno que le impide experimentar emociones, encuentra una lámpara mágica que libera a un genio atrapado durante siglos. Suena a metáfora perfecta sobre los límites humanos, pero el problema es que el guión no logra equilibrar el simbolismo con la narrativa. La historia a veces se siente más preocupada por verse profunda que por conectar con el espectador. Uno de los puntos más señalados por las críticas es que El genio y los deseos es visualmente impresionante, pero argumentalmente inconsistente. La fotografía, los efectos visuales y el vestuario son de nivel cinematográfico, pero el ritmo irregular y la falta de desarrollo en los personajes provocan que muchas escenas se sientan vacías. Hay momentos en los que la serie brilla, pero son destellos que no alcanzan para sostener la historia durante todos los episodios. Bae Suzy ofrece una interpretación contenida y emocionalmente distante, acorde con su personaje, pero esa frialdad termina desconectando al espectador. Kim Woo-bin, por su parte, logra momentos magnéticos como el genio Iblis, aunque su arco dramático se diluye en diálogos repetitivos. La química entre ambos existe, pero carece de la intensidad emocional que suele ser la base de los K-dramas exitosos. La serie intenta explorar conceptos interesantes: la corrupción del alma, el precio del deseo, y la fragilidad de las emociones humanas. Pero donde otros K-dramas logran emocionar o sorprender, El genio y los deseos parece caer en la trampa del exceso de metáfora. Se nota el intento de construir una reflexión filosófica, pero el mensaje se vuelve confuso. ¿Es una historia de amor, una fábula moral o una crítica social? En su ambición por ser todo eso, termina siendo un poco de nada. El director apuesta por planos visualmente impactantes y transiciones simbólicas, pero muchas decisiones creativas no favorecen al relato. El exceso de filtros, los silencios prolongados y el uso repetido de metáforas visuales terminan agotando. A veces parece que la serie quiere decir algo profundo, pero no confía en su propia historia para hacerlo, recurriendo a gestos estéticos en lugar de desarrollo emocional. En redes sociales y foros especializados, los comentarios se dividen. Algunos elogian su originalidad, mientras que otros la consideran una de las decepciones del año. En sitios de reseñas internacionales, las calificaciones promedio se ubican entre 5 y 6 sobre 10, destacando la belleza visual, pero criticando el guión. Muchos espectadores expresan frustración con el ritmo lento y la falta de payoff emocional después de tanto simbolismo. Los fans más exigentes la han comparado con otros dramas de fantasía como Goblin o Hotel de Luna, que lograron equilibrar emoción, estética y narrativa. Frente a esas joyas, El genio y los deseos se siente como una obra que quiso imitar la profundidad sin construir una base sólida. Es un ejemplo claro de cómo un concepto brillante puede naufragar si no se sostiene con un guión sólido y coherente. A pesar de las críticas, el drama tiene méritos.
La música ambiental, la ambientación y algunas reflexiones sobre la soledad y el deseo son realmente poderosas. Si el guión hubiera confiado más en la evolución de Kayam y menos en los giros forzados, estaríamos hablando de una de las sorpresas del año. Hay un mensaje valioso detrás del caos. Los deseos humanos, sin emoción verdadera, no significan nada. Entonces, ¿merece estar entre los peores dramas del año? Tal vez no. Más bien, El genio y los deseos es un experimento fallido, una obra que quiso ser arte y terminó siendo confusión. Pero incluso en su tropiezo, deja una enseñanza interesante. No basta con tener una buena idea, hay que saber contarla. El público esperaba magia, emoción y un mensaje claro. Lo que obtuvo fue una historia hermosa pero vacía. Quizás, en ese vacío, se esconde la verdadera ironía del genio. Los deseos se cumplen, pero nunca como imaginamos. El principal problema de El genio y los deseos no es la falta de talento, sino la falta de dirección narrativa. El guión parece tener muchas ideas interesantes: el deseo, la culpa, la humanidad, pero las dispersa sin un hilo conductor claro. En lugar de construir una historia coherente, se siente como si cada episodio explorara una tesis distinta, dejando al espectador sin una línea emocional que seguir. Desde el segundo episodio, la serie empieza a perder foco. Las subtramas se acumulan sin cerrar, y el ritmo se vuelve desigual, momentos de alta tensión seguidos de secuencias excesivamente lentas. Este vaivén emocional genera desconexión. No es que el público no entienda la historia, es que la historia no decide qué quiere ser, un drama filosófico o una fantasía romántica. El universo visual del drama es impresionante. Las luces, los decorados y la ambientación mágica están cuidados al detalle. Pero ese mundo nunca se siente completamente vivo. Falta historia, reglas internas y sentido de consecuencia. El genio aparece con poderes impresionantes, pero el guión nunca define sus límites, ni establece una lógica interna convincente. Eso resta credibilidad al relato. En la cultura popular, los genios son símbolo de deseo, tentación y poder. Sin embargo, El genio y los deseos no explora esa figura de manera profunda. En lugar de reinterpretarlo, se queda en una versión estética del mito, sin aportar algo nuevo. Hubiera sido fascinante ver al genio como metáfora del trauma humano o de la adicción al poder, pero la serie se conforma con usarlo como dispositivo narrativo. Kayam es un personaje interesante sobre el papel, una mujer incapaz de sentir. Pero el problema es que el guión confunde frialdad con vacío. La ausencia de emociones no debería equivaler a ausencia de desarrollo. En lugar de mostrarnos su evolución interna, la serie la mantiene estática, y eso hace que el arco emocional se sienta incompleto. La serie nunca define con claridad quién o qué representa la amenaza real. ¿Es el genio, la protagonista, la naturaleza humana o los deseos mismos? Esa ambigüedad podría ser fascinante si estuviera intencionalmente construida, pero aquí parece fruto de indecisión. Sin un conflicto central fuerte, el espectador no siente urgencia por saber qué pasará. Muchos diálogos suenan profundos, con frases filosóficas sobre el alma y el deseo, pero carecen de contexto emocional. Son oraciones que quieren ser memorables, pero no surgen naturalmente de las situaciones. Esto provoca que la serie suene más a discurso que a conversación. La poesía está, pero sin sustancia. Uno de los pocos elementos unánimemente elogiados es la banda sonora. La música logra transmitir la emoción que a veces el guión no consigue. En varios momentos, la melodía dice más que los personajes. Esa sensibilidad sonora aporta humanidad a una historia que, de otra forma, sería totalmente fría. El montaje busca generar tensión y dramatismo, pero en muchos casos rompe la fluidez narrativa. Algunos saltos de tiempo o cambios de tono se sienten bruscos, lo que desorienta. Hay secuencias que pudieron tener gran impacto si se hubieran dejado respirar unos segundos más. La prisa por ser impactante le resta elegancia. Si algo merece aplausos, es el diseño visual. Los colores, las texturas y el uso de la luz logran una atmósfera que mezcla lo moderno con lo onírico. Cada encuadre parece pensado para transmitir una emoción estética. El problema es que la forma termina superando al fondo, el arte brilla más que la historia. A ratos parece una fábula oscura, en otros una historia romántica, y de pronto un drama existencial. Esa mezcla de tonos sin cohesión hace que la experiencia sea confusa. No hay nada malo en combinar géneros, pero se necesita una intención clara. Aquí parece que los creadores querían agradar a todos los públicos y, al hacerlo, no terminan de satisfacer a ninguno. Uno de los temas centrales es el precio de los deseos. Sin embargo, el drama nunca profundiza realmente en las consecuencias. Los deseos que se cumplen no transforman de manera significativa a los personajes, y eso elimina el peso moral de la historia.
La serie plantea preguntas filosóficas pero evita responderlas, quedando en un limbo entre lo reflexivo y lo superficial. Hay una intención clara de representar los deseos como reflejos del inconsciente humano, pero la ejecución es torpe. Los conflictos internos de los personajes no evolucionan con coherencia. En lugar de mostrar el impacto psicológico de sus decisiones, el guión opta por escenas simbólicas que resultan más confusas que reveladoras. Los protagonistas tienen buena química, pero su relación carece de progresión emocional. Pasan de la desconfianza a la conexión sin un proceso claro. Esto genera una sensación de artificialidad. Sabemos que deben enamorarse, pero no sentimos por qué. El vínculo que podría haber sido el corazón del drama, termina siendo una nota al pie. La serie intenta hablar sobre la ambición humana, la pérdida de la empatía y el peligro de desear sin pensar. Pero esas ideas se diluyen en un exceso de simbolismo visual. Cuando todo en una historia quiere ser mensaje, el espectador termina saturado. A veces, la mejor forma de enseñar algo es simplemente contarlo con honestidad. En Corea del Sur, la recepción fue tibia, buenos ratings en los primeros episodios, pero una caída constante hacia el final. Internacionalmente, la serie generó curiosidad por su elenco y su estética, pero muchos espectadores occidentales coincidieron en lo mismo: hermosa, pero vacía. Es un recordatorio de que la forma no siempre compensa la falta de emoción. Medios como The Korea Herald y Naver Entertainment mencionaron que el drama no logra encontrar su voz. Otros críticos señalaron que el guión desperdicia el talento de sus protagonistas. En plataformas de streaming, los usuarios expresaron frustración, mencionando que esperaban una historia tan conmovedora como Goblin, y recibieron una metáfora inconclusa. Si comparamos El genio y los deseos con producciones contemporáneas, su problema se hace más evidente. Dramas como Shop for Killers o La reina de las lágrimas lograron equilibrio entre emoción y estética, mientras que este título priorizó lo conceptual sobre lo narrativo. En un año lleno de buenas producciones, su inconsistencia lo dejó rezagado. Lo más frustrante es que El genio y los deseos tenía todos los elementos para triunfar: elenco carismático, presupuesto alto y una premisa potente. Pero el exceso de pretensión artística lo alejó de su esencia. Quiso ser una obra de autor en un formato de entretenimiento masivo, y esa tensión lo terminó derrumbando. Desde su título, El genio y los deseos plantea una pregunta universal: ¿qué estarías dispuesto a sacrificar para cumplir tus anhelos más profundos? Sin embargo, la serie no desarrolla plenamente esta idea. Los deseos de los personajes no parecen surgir de su identidad, sino de la conveniencia del guión. Falta esa conexión entre motivación interna y consecuencia externa que convierte a un drama en una experiencia emocional coherente. El genio representa la tentación, ofrece poder inmediato, pero a costa de integridad. Este es un conflicto moral eterno. Sin embargo, el guión no logra modernizarlo. En lugar de usarlo como una reflexión sobre el materialismo o la presión social contemporánea, lo deja como un símbolo clásico sin reinterpretación. Es una oportunidad perdida para actualizar el mito al contexto del siglo XXI. La protagonista, Hayam, fue diseñada para encarnar el vacío emocional de la era moderna, una mujer que, pese a tenerlo todo, no siente nada. Pero el drama no profundiza en su condición psicológica. No hay una exploración seria del trauma o del aislamiento, solo se menciona como rasgo distintivo. En lugar de usarlo como metáfora de la desconexión social, el guión lo usa como justificación de su frialdad, lo que simplifica demasiado un concepto complejo. El personaje de Iblis no solo concede deseos, los manipula, los corrompe, los transforma en maldiciones. Esta dinámica podría haber sido el corazón moral del drama, pero nunca se explora completamente su dualidad. ¿Es un villano o una víctima de su propia naturaleza? La ambigüedad existe, pero no se sostiene narrativamente. Se siente más como un capricho que como una tesis ética. Todo buen drama necesita un punto de quiebre, un momento en el que los personajes o el espectador liberan emoción. El genio y los deseos nunca alcanza esa catarsis. Los conflictos se resuelven con diálogos o símbolos, pero sin impacto emocional. Esa contención puede parecer sofisticada, pero en realidad impide la empatía. El espectador observa, pero no siente. Aunque el romance es un componente inevitable en la mayoría de los K-dramas, aquí se percibe como un elemento accesorio. No hay progresión sentimental genuina, ni momentos que revelen la vulnerabilidad de los personajes. El amor debería ser el puente entre el mundo humano y el mágico, pero termina siendo una formalidad para mantener la estructura del género. El apartado visual es una joya estética. La iluminación, el vestuario y la composición de los planos crean un mundo casi pictórico. Pero ese preciosismo se convierte en un obstáculo cuando la historia no le da propósito. En ocasiones, la serie parece enamorada de su propia imagen, olvidando que el arte visual debe reforzar la emoción narrativa, no reemplazarla. Dos objetos dominan la simbología del drama:
el espejo y la lámpara. Ambos reflejan y contienen. El espejo muestra lo que los personajes no quieren ver, y la lámpara guarda lo que desean liberar. Pero la serie no integra esos símbolos en la evolución emocional. Son elementos visuales potentes, aunque sin una progresión narrativa clara. Falta cohesión entre símbolo e historia. Algunos críticos han defendido la estructura discontinua como una metáfora del estado mental de Kayang, caótica, fragmentada, sin emoción. Esa lectura podría justificar el desorden narrativo, pero no parece intencional. Si lo fuera, habría un patrón, un ritmo interno. Aquí lo que se percibe es improvisación estética más que coherencia simbólica. En la serie, cada deseo concedido termina revelando una carencia más profunda. Esa idea es brillante, el deseo como condena, no como recompensa. Pero el guión no le da el espacio que merece. En lugar de desarrollar cómo los personajes aprenden de sus errores, simplemente pasan a la siguiente trama. La serie plantea un ciclo moral que nunca cierra. Paradójicamente, un drama que trata sobre emociones humanas es uno de los más deshumanizados del año. Los gestos, las miradas, los silencios, todo parece calculado. Esa precisión técnica borra la espontaneidad. Los personajes no respiran, no improvisan, no sorprenden. Y sin humanidad, la magia no tiene efecto. Hay un momento en toda obra artística en que el creador debe decidir si priorizará el contenido o la forma. En El genio y los deseos, se eligió la forma. El resultado es un espectáculo visual deslumbrante, pero sin alma. El arte audiovisual puede ser bello, pero si no conmueve, se queda en superficie. Esta serie es la prueba perfecta de ello. Uno de los aspectos más interesantes, aunque desaprovechados, es el uso del color. Los tonos dorados representan el deseo, los azules, la frialdad emocional, y los grises, la pérdida de humanidad. La simbología cromática está presente, pero el espectador promedio no la percibe porque la historia no la acompaña. El color habla más que los personajes. Más allá del mito, el drama parece hablar de una generación incapaz de conectar emocionalmente. Kayang representa a una sociedad que busca estímulos externos, dinero, fama, poder, para llenar vacíos internos. Sin embargo, la serie no logra construir una crítica social sólida. Lo insinúa, pero nunca lo articula. Es una reflexión atrapada entre lo espiritual y lo banal. La puesta en escena crea una barrera entre la serie y su público. Todo se siente observado desde lejos. Esa distancia estética funciona en el arte contemporáneo, pero no en un K-drama, donde la empatía es esencial. Los personajes están encerrados en su propio mundo, y el espectador nunca logra entrar. Es una historia que se mira a sí misma, no al público. Quizás, sin proponérselo, El genio y los deseos logra representar la frustración que siente su audiencia. El espectador, al igual que Kayang, desea sentir algo, una chispa de emoción, una revelación, pero nunca lo obtiene. Esa impotencia compartida crea una experiencia extraña. El vacío se vuelve parte del mensaje, aunque no de forma intencional. No hay nada malo en querer contar una historia ambiciosa, pero toda ambición necesita estructura. Aquí el guión parece carecer de una brújula narrativa. Las ideas abundan, pero la ejecución es errática. El resultado final parece una colección de buenas intenciones que nunca encuentran su destino. Las calificaciones negativas no tardaron en llegar. Muchos fans del elenco se sintieron decepcionados, y algunos incluso defendieron la serie como incomprendida. Pero el descenso en las visualizaciones demuestra algo más profundo. El público no rechaza lo complejo, rechaza lo vacío. No se necesita una historia simple, sino una historia que emocione con propósito. Podemos leer la figura del genio como metáfora del propio autor. Él crea mundos, concede deseos, los de la audiencia, pero también manipula. Si lo pensamos así, el drama se convierte en una autorreflexión sobre la creación artística, el peligro de querer controlar el deseo del público sin escuchar lo que realmente necesita. Una lectura meta que, aunque accidental, resulta fascinante. El genio y los deseos quería ser recordado como una obra filosófica y trascendente, pero terminó siendo un ejemplo de cómo la ambición sin dirección puede sepultar una buena idea. Su mayor tragedia no es ser un mal drama, sino haber tenido todo para ser uno grande. En el fondo, es un reflejo de su propia premisa, pedir un deseo sin entender las consecuencias. Y, al hacerlo, se convirtió en aquello que intentaba evitar, un deseo incumplido, pero inolvidable. Y ahora quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que El genio y los deseos realmente merece tantas críticas o fue una serie malinterpretada? Déjenme su opinión en los comentarios, los estaré leyendo todos. No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificación para no perderse ningún análisis nuevo. Y si les gustó este video,
Regálenme un like, que eso me ayuda un montón para seguir trayéndoles más contenido sobre sus K-dramas y actores preferidos. Gracias por llegar hasta el final, hasta pronto.